La astrología es considerada una de las artes más fascinantes por los practicantes de la magia. ¿Pero qué me dirías si te digo de que hay un oráculo que mezcla el conocimiento astrológico, planetario y la magia oracular? Prepárate un café, siéntate cómodo, que vamos a realizar un viaje a través del simbolismo y descubrir el significado de los dados astrológicos. Aprenderemos a limpiar y consagrar nuestro oráculo, los distintos significados y mensajes que tienen para transmitirlo y cómo interpretar y realizar lecturas oraculares. Te doy la bienvenida a este video curso completo donde descubrirás la magia de los dados astrológicos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video curso, un nuevo especial del canal. Como vieron en la introducción, hoy nos tocan dados astrológicos. Lo primero que tenemos que saber es de que este sistema oracular es moderno, pero a la vez está basado en antiguos métodos de interpretación oracular astrológica. Ahora bien, cualquier pregunta puede ser respondida con este oráculo. Lo único que nos puede alejar de la interpretación en realidad va a ser la forma de cómo hayamos formulado nuestra pregunta y también nuestra capacidad para interpretar. Pero es un oráculo súper versátil, por eso es que me gusta tanto y quería compartirlos con ustedes, ya que si ustedes van por ahí a querer comprarlo, a querer adquirir estos dados, los dados se encuentran en todas las plataformas, en todos los lugares. La verdad que ponen en internet y los van a encontrar, pero no van a encontrar la forma de cómo interpretarlos, ya que los dados se venden por separado sin ningún texto. Entonces la verdad que me resultó importante y dije, bueno, vamos a darle su lugar. El oráculo, cuando ustedes lo consiguen, vienen como ven acá, simplemente 3 dados. Por un lado tenemos lo que se llama dado planetario, que es el dado que tiene los planetas. Por otro lado tenemos el dado zodiacal, que tiene los 12 signos zodiacales. Y por otro lado tenemos el dado con los números, que es el dado de las casas. Ahora bien, una vez que conseguiste tus dados, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues bien, vamos a limpiarlos energéticamente y presentarlos ante nuestra divinidad. Antes de comenzar, unas aclaraciones. En este caso vemos de que yo tengo un altar dedicado a los elementos, tengo el fuego, el aire, la tierra, el agua. Las divinidades a las cuales vos presentás tu oráculo son las propias. Entonces cada uno va a tener un altar diferente. Hay personas que por ahí trabajan con la energía de los ángeles, hay personas, otros van a hacer un altar especial a los ángeles, hay personas que trabajan exclusivamente con la energía de la diosa, entonces hacen su altar asociado a la diosa y así no hay problema, y es importante de que sea, digamos, la forma de tu altar y de consagración tiene que ser de acuerdo a tu tradición mágica, porque los dados astrológicos no están sujetos a una tradición mágica en particular. No es que al trabajar con los dados voy a estar conectando con una divinidad en particular, sino que tiene que ver con la magia planetaria universal. Por eso se dice de que el oráculo de los dados astrológicos está vinculado a todas las tradiciones mágicas, no a una sola. Lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos, calmar la mente, concentrarnos en nuestra respiración. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo una vez más, exhalo. Y vamos a llevar nuestra atención hacia nuestro pecho y vamos a visualizar la llama de nuestro fuego sagrado, de nuestro fuego interior ardiente. Visualizamos el brillo de esta llama, cómo se va transformando en un color anaranjado. Luego visualizamos como de esta un hilo de luz baja por nuestra columna, continúa por nuestras piernas y a través de la planta de los pies que adentra en la tierra, comienza a bajar cada vez más y más profundo. Visualizamos cómo atraviesa cada una de las capas, yendo cada vez más profundo. Al llegar al centro de la tierra, se conecta
conecta con una flama color azul platinada. Al conectarnos con ella podemos sentir cómo esta flama palpita el ritmo de nuestro planeta. Inhalamos profundo y subimos esa energía a través de las de luz, esta energía azul platinada hacia nosotros. Visualizamos cómo esta energía sube las distintas capas y se conecta con la planta de nuestros pies y comienza a subir hasta el centro de nuestro pecho, conectándose con nuestra flama naranja. Sentimos esta combinación, esta conexión. Sentimos cómo esta conexión nos ancla y nos conecta con los saberes profundos de la Tierra. Ahora visualizamos cómo desde nuestro pecho sale un haz de luz que va en dirección hacia arriba por nuestra columna y sale por nuestra coronilla. Y se dirige hacia arriba, cruzando el cielo, la atmósfera, y viaja muy lejos hacia la estrella primordial y nos conecta con la energía de la fuente. Sentimos esa conexión y al inhalar fuerte traemos a través de este haz de luz esa energía hacia nosotros. Sentimos cómo viaja hacia nosotros, cruza la atmósfera, desciende hacia nuestra coronilla, se adentra por nuestra columna y se conecta con nuestra flama en nuestro pecho. Sentimos la energía de esta flama triple en nuestro propio pecho y estamos listos ahora sí para hacer nuestra limpieza y consagración. Antes vamos a pedirle asistencia a los elementales. Vengan elementales del aire trayendo su energía purificadora de los 4 vientos de las 4 direcciones. Vengan trayendo su medicina y sabiduría. Bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Les damos la bienvenida. Elementales de las aguas, vengan trayendo su energía purificadora, la sabiduría de las profundidades, vengan trayendo el conocimiento del gran misterio de las aguas. Bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Les damos la bienvenida a los elementales de la tierra. Vengan trayendo la energía de las profundidades. Vengan trayendo la medicina de las plantas y la sabiduría y el conocimiento de esta tierra. Bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Le damos la bienvenida a los elementales del fuego, elementales de las flamas. Vengan trayendo la energía de la chispa divina, del fuego sagrado, para iluminar nuestro oráculo y nuestro conocimiento. Bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean. En este caso, le doy la bienvenida a la energía del Señor y la Señora, a la energía del Dios y la Diosa. Vengan trayendo su energía dual sagrada. Sean bienvenidos en esta morada, donde son honrados y siempre bien recibidos. Vengan a asistirme en esta limpieza y consagración y derramen sobre mi oráculo sus bendiciones y sabiduría. Bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Ahora vamos a tomar un saumerio, puede ser de incienso, de ruda, de lavanda, de salvia, y vamos a tomar cada uno de los dados y vamos a limpiarlos, a purificarlos con el humo del incienso, dando pequeños círculos, como pueden ver, antes
de consagrarlos. Esto lo hacemos para limpiarlos y purificarlos de toda la energía, de todas las manos que puedan haber pasado estos dados antes de llegar a las 9. Voy a tomar el primer dado y voy a tomar una de las plumas y voy a transmitirle las bendiciones del aire, diciendo: elementales del aire, bendigan y purifiquen este dado para que transmita los mensajes de los planetas que deba de escuchar, que deban de ser transmitidos. Denme la sabiduría para saber decir, cómo decir y cuándo decir. Luego vamos a tomar el dado en nuestras manos y vamos a visualizar cómo a través de nuestro aliento los elementales del aire le brindan su bendición. Elementales del fuego, brinden sus bendiciones a este oráculo. Que los mensajes sean iluminados, que los mensajes sean reconocidos y lleven luz a quien los escuche. De la misma manera, con nuestro aliento transmitimos esos mensajes, esa intención con nuestro aire. Elementales de las aguas, brinden sus bendiciones a este oráculo. Que la intuición fluya y me permita escuchar cada mensaje que deba de ser transmitido. Que así sea. Elementales de la tierra, brinden el conocimiento, brinden la sabiduría del gran misterio para interpretar los mensajes ocultos a través de este oráculo. Que así sea. Presento este dado ante ustedes, señor y señora, y les pido que derramen en él sus bendiciones para llevar los mensajes que deban ser escuchados, para brindar luz y claridad a cada persona que a ellos consulte. Y bríndenme en su guía para siempre reconocer los mensajes que deban de ser transmitidos. Que así sea y así será. A través del aliento visualizamos esa bendición de tu divinidad y la transmitimos al dado. En este caso está hecho, como decimos, con el señor y la señora, pero vos lo vas a hacer con tu divinidad. Luego tomás el siguiente dado y pasás de la misma manera por los elementos y luego con el dado de las casas. Una vez realizado todo este proceso, le vas a dar las gracias a tu divinidad por haberte asistido para esta práctica, por haber derramado sus bendiciones, y vas a agradecer a los elementales del aire, del agua, de la tierra y del fuego por las bendiciones brindadas y la asistencia que te dieron. Y a partir de ahí ya podés comenzar a utilizar tu oráculo. Espero que estés disfrutando todo este contenido que hicimos con muchísimo cariño. Es el segundo video curso. El primero fue el oráculo de 7 piedras, que si te lo perdiste te lo voy a dejar acá en el primer link de la descripción. Y si te gusta muchísimo este contenido y querés agradecer de alguna manera todo esto que estamos subiendo, todo esto que estamos haciendo, ¿cómo lo podés hacer? Adquiriendo alguno de los libros que está en la descripción, los cuales podés adquirir desde Amazon, Smashwords, desde cualquier plataforma. Así que te invito a que revises el contenido de cada uno de ellos porque son súper interesantes. Y de esa manera vas a saber de que vas a estar apoyando que sigamos creando contenido de calidad sobre muchos de estos temas de la magia que por ahí es muy difícil de encontrarlo, conseguir explicaciones en video de forma práctica. Además, muchas gracias por apoyarnos y continuamos con el curso. ¿Cuál es la interpretación del primer dado? Cuando hablamos de una lectura de carácter personal, es decir, donde puntualmente vamos a ver una persona, ¿no? Por ejemplo, si determinada persona me ama, si determinada persona está interesada en mí, o si una persona es buena para conmigo, o es una amistad fiel, noble, ¿cómo es esa persona? Cuando vamos sobre la persona, este dado se va a convertir en lo que la persona, digamos, verdaderamente es internamente. ¿Cómo es esa persona? Unos le van a llamar el actor, le van a llamar de esta manera porque representa cómo es esa persona internamente. Fuera de por ahí lo que muestra externamente, que lo vamos a ver con el dado número 2 después, que digamos cómo se presenta. Pero cuando hablamos de proyectos,
proyectos, ideas que tengo, cosas que quiero manifestar. Este dado toma otro rol diferente, va a representar el qué, es decir, va a representar el qué de la cuestión. No nos va a hablar de qué energía yo debería de aplicar en el presente, qué debería de tener en cuenta por sobre todas las cosas en el presente al respecto de este tema. Va a ser representado por una de las energías planetarias, algo que hay que tener en cuenta de que este dado, a diferencia de los demás, tiene en realidad 10 caras, si bien es un dado de 12 caras, por supuesto, van a ver de que por un lado tiene una cara, ¿no? Donde está este simbolismo y que se representa del otro lado. Puntualmente esos dos simbolismos lo que están marcando es que son caras anuladas, por lo cual solamente vamos a tener en cuenta el resto de las otras 10 caras, porque en realidad tenemos 10 planetas. 10 no, tenemos la luna y el sol, pero astrológicamente se entiende de que se utilizan los 10 para realizar las lecturas astrológicas. Esto va a quedar más claro ahora cuando lo veamos en el paño para que te lo muestre bien desde cerca. Así que ahora vamos al paño. Bien, primera cara. Esta cara representa al sol. Ponernos en la centralidad, así como el sol gobierna, por así decirlo, todo el universo, es la centralidad del universo. Tenemos que reconocer que también somos la centralidad de nuestro propio universo. Y el sol nos invita a tomar ese protagonismo. Va a decir que sí, va a marcar el éxito y va a invitarnos a avanzar y a ir hacia adelante, siendo nosotros quien tomamos las riendas y el protagonismo. Por otro lado, tenemos la luna. La luna representa la intuición. Aparece para marcar los tiempos donde debemos guiarnos por nuestra intuición, por nuestro plano emocional, que el sentir es la guía, el sentir es el faro. Esa intuición no debería ser dejada de lado, sino de que deberíamos guiarnos por ella. Mercurio representa la comunicación, los mensajes, por ende también el don de la palabra, del saber decir, cómo decir y cuándo decir. Aparece para marcar de que es fundamental para el tema que nos aqueja la comunicación y la expresión, el saber expresarnos y el saber decir, incluso el saber cerrar tratos. Venus aparece para representar la belleza, cómo nos mostramos, de qué manera, por eso aparece para marcar la forma de cómo me muestro ante el otro, cómo frente a la situación, ¿no? Supongamos de que estamos hablando de un problema en particular, de algo que queremos resolver. Bueno, la forma de cómo se presenta el tema, de cómo nos mostramos y demás importa y es lo que deberíamos de tener en cuenta. A veces no se trata de qué, sino de cómo se presenta. Y tener en cuenta la estética, la belleza y las formas. Marte representa el poder y la fuerza, habla del impulso, del avance, representa ese arquetipo del guerrero, aparece para marcar ese poder y esa fuerza, esa energía activa aplicada. Júpiter representa la expansión, el crecimiento, gobernar nuestros propios cambios, nuestras propias transformaciones. Cuando aparece en el que tenemos las certezas, debemos expandirnos, pero para esa expansión debemos tener determinación, decisión y aplicarnos con pasión. Saturno, en el que aparece para marcar puntualmente la fuerza del carácter, la determinación, habla de que hay que ser determinados, comprometidos y confiar en nuestro propio carácter para poder avanzar y concretar aquello que queremos. Puntualmente aparece dentro de nuestras consultas para marcar que debemos de tener esa fuerza de voluntad, de determinación. También a veces en algunas preguntas aparece para marcar aquellas cosas que debemos soltar, ¿no? En esos procesos de desapego, bueno, justamente va a aparecer Saturno para marcarlos. Urano aparece para marcar la creatividad, la inventiva, ese genio creativo que nos caracteriza, puntualmente en el que habla de aplicar esa energía, aplicar esas cualidades de nosotros, ser creativos, inventivos, no encerrarnos
centrarnos, ¿no? Por ahí en cosas muy puntuales. Si estamos hablando de cómo avanzar en un proyecto, por ahí nos está diciendo de que por ahí estamos viendo por ahí cosas muy puntuales al respecto de por dónde se puede mejorar, y no estamos hablando de que el mundo es una escala de colores, que no hay 3, 4 colores ante nosotros, sino de que hay toda una escala cromática. Entonces siempre hay puertas que podemos abrir para seguir creciendo, y es nuestra creatividad la que las abre. Neptuno es muy particular porque aparece para preguntarnos de qué es lo que dicen nuestros sueños, qué es lo que dice nuestra intuición. Esta aparece para marcar sobre los misterios, aquellos misterios internos que nos revelen el camino hacia dónde seguir, el camino hacia dónde avanzar. Si por ahí estabas hablando de qué manera materializar un proyecto y demás, habla de qué es lo que dice nuestra intuición y qué en realidad dicen nuestros oráculos, nuestras interpretaciones oníricas de los hechos, nuestras interpretaciones internas, ¿no? De los hechos, de lo que está sucediendo, porque habla de que el inconsciente sabe muy bien hacia dónde avanzar. Plutón aparece para marcar la muerte y la resurrección, es decir, la transformación. Habla de que siempre algo debe morir para que algo nuevo nazca. Aparecen los momentos donde, de acuerdo a nuestra pregunta, nos estamos encontrando ante un final. Algo está concluyendo, pero también eso va a hacer que nuevas cosas vengan. Todo tiene un ciclo. Por ende, habría que tener en cuenta que lo que estamos viviendo es parte de un proceso más grande, digamos, de lo que nosotros creemos de transformación. De hecho, algo que hay que tener en cuenta con todos los dados, ¿no? Es de que esta interpretación que estamos dando, que por supuesto como verán es muy simple, estoy dando un pequeño concepto de cada uno de ellos, tenemos que tener en cuenta de que una cosa es si cuando arrojo el dado, ¿no? Y esto, ¿se acuerdan que veíamos de que era el símbolo que les decía que no representa a ninguno de los planetas, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro no va a representar ninguno de los planetas, hay dos de ellos. Pero supongamos de que cae un dado, si cae de esta manera, siendo yo quien lo interpreta como lo veo, se la considera derecho. En mi caso yo no interpreto derechos o invertidos a los dados porque puntualmente me centro en la energía que representa el sí el dado. Cae el dado y en vez de caer así, cae al revés, estamos hablando de que esta energía está invertida, está trabada, de que habría de que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Sale la luna. Si hubiera caído del derecho, que es así, nos habla intuitivamente, reconocemos cuál es el norte, que nuestra intuición nos puede guiar de forma afirmativa. Ahora bien, cuando cae invertida, representaría lo contrario, que es así. Al caer invertida, está hablando que por ahí nuestra intuición está por ahí nublando un poco nuestro juicio, de que nuestra intuición en realidad es más obsesión de lo que queremos ver que de lo que verdaderamente es. Por ende, habría que tener cautela en ese sentido. Y así sucesivamente, de acuerdo a los mensajes que dimos con el resto, ¿no? De los planetas. ¿Qué es lo que representaría invertido? Bueno, justamente ese mensaje que dimos de que se encuentra un poco trabado o que nos encontramos con esa energía un poco estancada o en su polo opuesto. Si Marte iba a representar de que estamos con la energía de la dirección y de la fuerza, cuando está invertida habla de que nos falta valor o nos falta fuerza, es decir, la falta de esa energía, de ese elemento. Puntualmente el Sol es el único, digamos, que no tendría ni posición derecha o invertida, porque habla de ser la centralidad del poder y de que tenemos esa fuerza y ese yo soy. Ahora bien, a veces sabemos de que tenemos las cualidades y que tenemos la fuerza, pero no la aplicamos o no nos atrevemos. Entonces ahí está el quid de la cuestión. Tener el poder y atrevernos a aplicarlo es algo diferente, ¿no? Que ahí tenemos que ver de acuerdo al tema. Este dado en particular va a representar el cómo en las lecturas. Ahora bien, cuando estamos hablando de si tengo un proyecto, si tengo un sueño, algo puntualmente en lo que quiero consultar que es de carácter general como un proyecto, justamente va a representar el cómo. Es decir, el dado anterior nos dijo que qué energía había que aplicar, y esto habla de cómo se va a dar, cómo se va a manifestar, cómo va a ser el contexto incluso,
y por ende cómo deberíamos movernos frente a ello. Ahora bien, cuando estamos hablando de personas, ¿no? Que estábamos, como decíamos anteriormente, preguntamos sobre una persona, bueno, así como el primer dado, que era el planetario, nos había dicho por ahí un poco cómo, digamos, cómo era internamente esa persona. Este dado va a representar cómo se muestra, qué características tiene. Por eso es que va a tener este tinte diferente cuando nuestra pregunta o nuestra consulta va puntualmente acerca de una persona en particular, a diferencia de cuando vamos frente a un proyecto, una idea, un sueño, un conflicto, una situación. De hecho, justamente este dado va a marcar cómo está ese ambiente, ¿no? De dicho conflicto. Aries, cuando este signo se presenta, representa el impulso, representa, es una energía de fuego que representa el avance. El cómo habla de tomar las riendas, tomar la delantera. Estamos en un tiempo de que es muy movilizador, donde hay gran impulso y debemos de entender de que todo se resuelve rápido. Hay mucha energía activa, entonces tenemos que ser rápidos y decisivos y tomar las decisiones de forma certera. Por otra parte, Tauro representa la estabilidad, aparece para marcar un tiempo donde quizás las cosas se muevan un poco más lentas, pero sean firmes, estables, es decir, pocos movimientos o movimientos muy pausados y lentos, pero certeros y seguros. Géminis habla de un tiempo donde la comunicación es fundamental, el diálogo es muy importante en este tiempo, ¿no? Estar alerta a los posibles mensajes que lleguen y entender de que la solución a veces está en saber escuchar, saber reconocer las oportunidades que se dan en la comunicación con el entorno y bueno, estar alertas a no solamente al escuchar, sino también a atrevernos a dar el paso, a hablar, a comunicarnos, no cerrarnos en nuestras propias ideas, sino que también expresarlas, porque al conversar se abren puertas, se abren soluciones. Cáncer habla de los vínculos, habla de un tiempo de fraternidad, de familiaridad, se cuenta con la energía familiar y que el sentir puntualmente con aquellas personas que son las adecuadas para dar pasos, para avanzar, va a ser muy positivo. Hay que ir desde el vínculo, es decir, no hay que buscar confrontar, no hay que buscar el choque, sino que hay que buscar lo que nos une, aquello con lo cual bueno, se genera una empatía con el otro. Pues bien, desde esa área es desde donde hay que vincularse, desde donde se puede avanzar y concretar. Leo representa el avance desde el yo soy. Él representa el fuego, gobernar y liderar. Es un tiempo de centralidad donde uno va a justamente a liderar sus propios pasos, su propia vida. Es tiempo de empoderamiento, de tomar esas riendas de tu propio camino, de tomar esa responsabilidad de avanzar por aquello que querés. Virgo representa a la sanación, al gran sanador, pero también habla de que el avance también está en los detalles. Habla de ser minucioso, ser detallista. Habla de que a veces por ahí incluso creemos que para solucionar aspectos, para solucionar problemas, hay que ir al problema general y no sabemos, incluso a las situaciones a veces nos abruman y no sabemos por dónde abarcarlos. Bien, Virgo habla de que tomes lo más pequeño, más cercano y lo atiendas. Y tomes cosa por cosa, desde lo más pequeño, como quien diría, un asunto por día, un poquito al día. Es decir, no nos abrumemos con resolver el todo de un día para el otro, sino que la verdadera resolución, aquella que es de largo plazo, que trae tranquilidad a largo plazo, es desde lo micro hacia lo macro, de lo poco a lo mucho. Por ende, sé justamente ese sanador, ese transformador de la situación, confiando en que tenés el poder para hacerlo. Libra representa el balance y el equilibrio, habla de llegar a balances, a consensos, a equilibrios y refiere a que frente a la situación que se esté viviendo se va a encontrar una cierta armonía, como decimos, un cierto balance, pero en las cosas que son internas, personales, habla de que siempre es uno quien es la balanza,
balanza, quien sopesa las cosas que vive. Por ende habla de saber sopesar, como también habla de que a veces cuando hablamos de cosas del macro, ¿no? De situaciones cotidianas que nos involucran a nosotros y a muchas personas, habla de que ese balance es un balance energético, un balance natural o incluso a veces kármico. Escorpio puntualmente aparece para marcar un tiempo donde tu aspecto onírico es muy importante. ¿Qué es lo que venís intuyendo de la situación? En este tiempo la intuición marca por ahí un punto muy importante. De hecho, habla de un tiempo donde vamos a estar revelando o descubriendo, pero que habría que guiarse también por ese pálpito. Escorpio marca los tiempos quizás incluso a veces un poco difíciles, pero necesarios para la transformación. Difíciles porque hablamos de los tiempos donde tenemos que aprender a reconocer tanto cosas claras como oscuras, como cosas inesperadas que tenemos que entender de que esas cosas están ahí y que para poder avanzar debemos tenerlas en cuenta, debemos transformarlas o debemos integrarlas, como lo es a veces tener que integrar aspectos de nuestra sombra. Escorpio habla de confiar en tu poder personal, en tu intuición y en tu aspecto más onírico para avanzar, porque por algo se presenta, tenés la capacidad y estás en el momento adecuado de incorporar dichos aspectos. Sagitario representa el impulso, el avance, habla de los viajes, de los cambios. Esos viajes a veces no estamos hablando de por ahí viajes específicos de manera física, sino de que también hablamos de viajes de carácter espiritual, de carácter onírico, como también de viajes que tienen que ver con cambios de pensamiento, es decir, experiencias que vivimos en nuestro día a día que nos llevan a transformar nuestro pensamiento y a direccionarlo. También donde por ahí va a haber que saber seleccionar las ideas fundamentales, reflexionar bien en base de a qué es lo que queremos, cómo lo queremos y de qué manera, para enfocar nuestra energía y poder dar en el blanco. Capricornio habla de un tiempo donde el área concreta de la Tierra es fundamental e importante. También habla de tiempos de expansión y de crecimiento por ahí más de carácter concreto, pero habla de que se tiene la capacidad, el talento, el optimismo, confianza en el poder personal para concretar los tiempos de prosperidad. Acuario habla de la comunicación onírica. Cuando se presenta es muy importante ver cómo estamos en el plano onírico, es decir, en cuanto a aquello que sentimos de lo que vivimos, cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando. Cuando se presenta, marca un tiempo donde quizás vengan oportunidades de forma inesperada, pero que pueden ser muy favorables. Y habla del atrevimiento, de que tenemos el talento y la capacidad. Se trata de qué habilidad tenemos para confiar en aquello que sentimos, en aquello que tenemos, en aquello que somos. Piscis, cuando se presenta, habla de un momento emocionalmente intenso, fuerte, pero habla de que las emociones son la clave para poder avanzar y resolver. Es importante en este tiempo tener en cuenta bien qué es lo que dice tu corazón, tu sentir, y no reprimirlo, expresarlo y atender al sentir también de los otros. Bueno, como ven, acá ya recorrimos lo que son los 12 signos en las lecturas que algunos también van a interpretar. Por ejemplo, si aparece Libra de esta manera, va a interpretar como si fuera del derecho, y si aparece invertida va a tener el significado opuesto. Es decir, que si se presenta del derecho habla de equilibrio, y cuando está invertido justamente habla de la falta de, es decir, la falta de equilibrio, la falta de balance, etcétera. Eso con cada uno de los signos. Por supuesto de que acá hablé del significado general, muy resumido, pero para que tengas una información de cada uno de ellos, la cual puedes ampliar después con el conocimiento sobre cada uno de los signos. Este, que es el dado de los números, de 12 caras, 12 números, cada uno de esos números está relacionado con una de las casas zodiacales. En nuestras lecturas nos va a hablar del contexto o el área hacia dónde va orientada nuestra interpretación. Muchas veces preguntamos, por ejemplo, al respecto de una persona. ¿Se acuerdan que en los dados anteriores habíamos hablado de que un dado nos hablaba de cuál era su intención, ¿no? Otro dado nos decía cómo se mostraba, ¿no?, frente a nosotros? Bueno, esto hablaría de cuál es su área de interés, en qué
qué contexto se va a estar presentando. Por otra parte, cuando hablamos por ahí de cuestiones más como proyectos, como idea, habla de qué área tenemos que tener en cuenta para poder materializar ese proyecto o qué deberíamos tener en cuenta para poder darle forma a dicho proyecto. Supongamos que sale, por ejemplo, una casa que habla de las amistades, es interesante que observemos, bueno, a ver, frente al proyecto que tengo, ¿cuáles de las amistades que cumplen con las características de los otros dados, como es el dado planetario y demás, esas características de mi grupo de amistades, cuál las tiene, cuál me puede aportar? Porque este dado de estas casas hablaría de que habría que buscar en esa área esa clase de apoyo porque está en nuestro entorno, es decir, nos va a representar las áreas donde se encuentra la resolución o donde están influenciando o impactando los temas en cuestión, porque si estamos hablando de un conflicto, habla de que tenemos que tener particular cautela en dicha área porque lo estamos consultando va a tener determinados matices dados por los otros dados, pero que impacta puntualmente en la área que marca este dado. Así que ahora sin más vamos a ver cuáles son los significados que tiene cada una de las caras de este dado. Bien, si el dado se presenta con la cara con el número 1, va a representar a la primera casa zodiacal, la cual representa los inicios, los comienzos de impulso y puntualmente cuando se trata de carácter personal, habla del desarrollo de la personalidad. Cuando se presenta la casa 2, habla de los recursos, de la materia, aparece para marcar de que debemos estar alertas y atentos y atender aquellos recursos, aquello que nos permite concretar el área del plano concreto y todo lo que ella conlleva para poder materializarse en nuestros proyectos. La casa número 3 va a representar la comunicación, va a hacer referencia a que debemos estar particularmente alerta a qué se dice y cómo se dice, va a hacer referencia a las relaciones, a cómo nos relacionamos y también al entorno y como decimos, a qué se dice en el entorno. La casa número 4 representa al hogar, representa a la familia, habla que nuestra lectura tiene una cierta dirección que va hacia ese sentido, hacia el área familiar. Cuando hablamos de, bueno, cómo deshacer nuestros enredos, nuestros nudos, la casa número 4 habla de buscar en miembros familiares en el área familiar, como también cuando hablamos de personas habla de que su interés tiene que ver con el área familiar. Casa número 5 va a representar la autoexploración y el enamoramiento, habla de este sentimiento y en especial nos va a representar cuando hablamos de vínculos, de que quizás ese interés está marcando los actos de una persona. Por eso es importante ver el contexto y cómo formulamos puntualmente la pregunta. También va a representar cuando hablamos de problemas o de situaciones de que es uno mismo quien sale adelante o quien tiene en realidad las herramientas para resolver. La casa 6 va a representar el oficio, las labores, nuestras rutinas, por lo cual habla de, y más cuando estamos hablando de problemas o de situaciones complicadas, conflictivas, habla de que son cosas que se solucionan en el paso a paso, en el día a día, en la dedicación y que no tienen una solución rotunda de un momento hacia el otro, sino que son cosas que se van resolviendo poco a poco en el día a día. También habla, si por ahí estabas preguntando al respecto de alguna cuestión en particular, de algún camino a tomar o no, el tomar ciertas decisiones va a impactar en el oficio, en la dedicación y habla de cómo aquello que estás pensando hacer o que estás queriendo manifestar se relaciona con tu proyecto completo cotidiano de vida, ¿no? La casa 7 en nuestra lectura con dados va a tener que ver con el cónyuge, va a representar a las sociedades, a los vínculos, es decir, si estabas haciendo por ahí una pregunta al respecto de una situación de vida y demás, bueno, por ahí la resolución para ese problema que estabas teniendo, bueno, puede que se encuentre en el área de la pareja o puede ser que se encuentre en los vínculos que son fuertes e importantes para vos. Por ende, te habla de tenerlos en cuenta. Ahora bien, cuando hacemos sobre
una persona en particular frente a los intereses y demás de una persona, bueno, habla de que el impacto de esa persona va a caer o el interés puntualmente tiene que ver con dicha área, ¿no? La casa 8 en nuestra lectura de dados tiene que ver con la muerte y el renacimiento, es decir, muerte, nacimiento, transformación. Cuando se presenta, habla de tiempos donde debemos dejar ir para que nuevas cosas nazcan. Cuando aparece en una lectura, preguntamos al respecto de qué es esta persona que se presenta en mi vida o que aparece en mi vida. Bueno, bien, hay personas que marcan un antes y un después, marcan un nuevo comienzo, nuevos inicios, pero que también nos van a llevar a transformar un poco nuestro pasado. La casa número 9 en nuestra lectura va a tener que ver con las creencias, habla de la filosofía y los pensamientos. Cuando se presenta, aparece para marcar la situación. El tema en cuestión de nuestra pregunta impacta puntualmente sobre nuestra filosofía de vida, sobre nuestros pensamientos ante la vida, o incluso nos va a marcar, a veces por ahí aparecen personas en nuestra vida que van a influir en ese sentido o que están influyendo para bien o para mal en ese sentido. Por eso es muy importante ver cómo se presentan los otros dados, qué es lo que nos dicen los otros dados al respecto. Pero siempre va a representar dichas áreas, es decir, el área de la filosofía, de la creencia, del pensamiento. La casa 10, autorrealización de las profesiones, de las aspiraciones, es decir, aparece para marcar nuestra lectura, va a impactar puntualmente en dicha área, y que también por ahí la decisión que por ahí estamos tomando o la problemática en sí va a impactar puntualmente sobre dicha área, o que dicha área es donde se encuentran las respuestas. De hecho, a veces por ahí frente a una situación de conflicto aparece para marcar que debemos de buscar en un área profesional y no quedarnos por ahí simplemente con nuestro pensamiento o lo que por ahí nos dice una amistad y demás. A veces el cariño de otros no alcanza para comprender cuánto puede abarcar una situación y es importante ir sobre profesionales, ¿no? La casa 11 aparece para hablar sobre el área de grupos, sobre el área de las amistades. Cuando aparece en la lectura, habla de que la lectura justamente, si estamos hablando, como decimos, problemáticas o situaciones, busquemos en nuestros vínculos, en nuestras amistades puntualmente pueden tener respuestas a traer un aporte. De hecho, si estamos hablando de un proyecto, habla de que el crecimiento de ese proyecto puede estar en alguna amistad que nos pueda transmitir alguna información en particular. Siempre va a depender de lo que nos digan los dados anteriores, pero puntualmente habla de que está en dicha área la respuesta o donde está impactando, ¿no? La casa 12 habla del área del inconsciente, presenta lo oculto, lo desconocido. Cuando aparecen lecturas, cuando tienen que ver con personas externas, de que por ahí va a ser un poco desconocido para nosotros el área donde se va a impactar o donde se está moviendo. Ahora bien, cuando por ahí incluso, ¿no? Por ahí preguntamos por una persona que nos atrae y demás, habla de que hay algo que tiene que ver con nuestro inconsciente, con algo más profundo que por ahí nosotros no reconocemos de nosotros mismos, pero que de alguna manera nuestro inconsciente está manifestándolo en la persona que se está presentando. Por ende, habla de que por ahí habría que moverse con cierta cautela, pero es importante avanzar para descubrir, porque en el compartir vamos a descubrir internamente qué es lo que venía a traer dicha persona. También es importante cuando hablamos de preguntas en especial sobre proyectos, ideas, habla de que de alguna manera de que las respuestas están en nuestro propio inconsciente, ir hacia nuestras propias profundidades, ir hacia adentro, porque las respuestas para solucionar o para encontrar motivación, impulso, están en nuestro interior y provienen de nuestro propio inconsciente. Bueno, como vemos, este es un significado muy resumido a través de palabras clave puntualmente y cómo se resolverían cada una de las caras. Por supuesto de que va a tener que ver mucho en cuanto a los dados anteriores. Como ven, los tres dados se hablan entre sí y de ahí va a provenir puntualmente nuestra mejor interpretación. En cuanto a este dado, también algunos practicantes van a contar qué es lo que dice si esta casa se presenta invertida. Por ejemplo, la casa 1, que aparece invertida, habla de que están trabados esos nuevos inicios, van a representar las trabas en dicha área. Bien, comencemos con la interpretación. A ver,
Primero y fundamental, es muy importante en esta clase de oráculos el formular bien nuestra pregunta. Te recomiendo de que tengas un cuaderno donde anotes las preguntas antes de realizarla y que incluso eso te permita poder terminar de definir bien aquello que quieres consultar. No es lo mismo preguntar qué va a pasar con mi proyecto que preguntar cómo hago para que mi proyecto se manifieste. En uno vamos a tener una visión por ahí un poco amplia y más predictiva y el otro va mejor anclado a mi interés personal, que es manifestar dicho proyecto. Por eso es importante formular bien las preguntas, ser claro que verdaderamente nuestra pregunta esté bien enfocada en lo que queremos y situemos la pregunta en el tiempo correcto. Eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero para hacer nuestra interpretación vamos a tomar los dados, vamos a concentrarnos en esa pregunta que tenemos. Por ejemplo, la persona X, tengo una persona que me había hecho puntualmente una consulta, que me había pedido por un proyecto que ella tenía y que quiere saber si verdaderamente le va a traer abundancia materializarlo en los próximos meses. Así que vamos a soplar la pregunta y arrojar los dados. Bien, ¿se acuerdan de que por un lado íbamos a tomar el dado planetario y acá se presentó la luna? ¿Se acuerdan de que la luna tenía que ver con la intuición y nos marcaba el qué? Por otro lado, observen de que aparece Géminis para marcar acá el cómo. Y esto es muy curioso porque habla de que la persona tiene que ser particularmente intuitiva en las oportunidades que se den y saber expresarse porque va a ser fundamental la comunicación, comunicación y expresión junto con intuición. Es muy curioso. Y acá aparece, como vemos, la casa 5. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de que es la casa que tiene que ver con la identidad, con ese yo soy, con ese empuje, lo cual me parece muy interesante porque habla de que la visión que la persona tiene es una visión positiva, es favorable. La luna en particular nos marca que se debe guiar por esa intuición y saber con quién hablar, los tratos adecuados y confiar en la percepción propia. De hecho, en cuanto a entorno, más que escuchar lo que dice el entorno, hay que escuchar lo que dice, digamos, su propia intuición. Observen cómo combinamos el mensaje de los tres dados en uno solo. Siempre vamos a tomar los dados y realizar nuestra pregunta. Podemos perfeccionar esa respuesta porque por ahí esta persona nos dice, bárbaro, me encanta, entonces voy a seguir mi intuición para hacer ese proyecto que tengo, pero ese proyecto en particular tengo más de una forma de cómo lo haría. Suponiendo de que es una web, ¿no?, con la que va a trabajar, no sabe si hacerlo con las personas que conoce o buscar más profesionales. Entonces, vamos a ver qué mensaje les dan los dados al respecto. Soplamos y arrojamos los dados. A ver, acá el dado planetario, observen que apareció este simbolismo que en particular no significa nada en realidad, porque acuérdense de que este dado tenía una cara que nos interpreta. Entonces significa de que el dado planetario acá no tiene nada para decir. Y acá, por otro lado, aparece Acuario. Y por otro lado, aparece la casa 10, que tiene que ver con el área material y concreta. Y Acuario puntualmente habla de, digamos, seguir la visión personal, seguir esa visión propia, confiar también, como decíamos, en esa intuición. Es un poco lo que nos había dicho también en la lectura anterior, porque había salido puntualmente la luna, y acá yo creo que se ve reforzado en decir bien, ¿cuál de los dos caminos sentís que te permite generar una abundancia más concreta? Y digamos, acá la casa 10 dice bajemos en concreto, bajemos en plano, es decir, seamos fríos. ¿Qué podés materializar? ¿Qué es realmente factible? Es decir, esta persona que uno conoce es verdaderamente capaz de concretar el objetivo que se tiene o quizás tiene otras metas y otros objetivos en este momento. Ser concretos y ir
sobre seguro. Siempre de cada uno de los dados vamos a guiarnos por la intuición a la hora de interpretar, porque cada planeta tiene muchos mensajes para transmitir, igual que las casas, igual que los signos, pero nos quedamos puntualmente con aquellas primeras intuiciones que tenemos de cada dado y que se combina con cada uno de ellos. Así que este sería el método tradicional para interpretar con dados. Hay distintos métodos, pero si llegaste hasta acá también te voy a enseñar ahora a continuación cómo tener en cuenta las fechas cuando queremos buscar una fecha en particular, es decir, cuando mi intención es preguntar cuándo va a pasar tal o cual cosa, o cuándo sería el mejor momento para dar un determinado paso, por ejemplo. Cómo interpretar una fecha o un tiempo con los dados astrológicos. Esto hay, digamos, distintas técnicas. Yo diría de que al menos 3 técnicas diferentes he conocido a lo largo del tiempo de cómo interpretarlas, pero la que les voy a traer hoy es la que a mí me ha resultado mejor, me ha parecido más efectiva, más certera. En este caso, lo que vamos a buscar es realizar, por un lado, una pregunta que tenga una respuesta, por así decirlo, en el lapso de un año. Siempre, y de hecho esto es lo que se recomienda por lo general hacer con cualquier lectura, ¿no? Irse con preguntas de largo plazo, porque cuanto más largo plazo es, digamos, nuestra pregunta, la respuesta menos relevante va a ser. Por ejemplo, ¿voy a poder enamorarme? Si pregunto si voy a poder enamorarme, la respuesta siempre va a ser probablemente sí, porque van a haber amores en mi vida o me voy a enamorar de personas a lo largo de mi vida. Ahora, si ese amor verdaderamente se va a poder concretar, de que voy a ser correspondido, de que va a ser un amor significativo y demás, es importante muy bien cómo vamos a hacer nuestra pregunta. Por eso, no pregunten de forma abierta, seamos certeros con las preguntas y tratemos de anclarla en un ciclo de tiempo. No es lo mismo decir si voy a enamorarme, voy a poder disfrutar del amor en mi vida, o si voy a poder encontrar un amor, una pareja estable en el próximo año. Es muy distinto, ¿no? Ahora bien, hay algunas personas que quieren saber cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a ser el mejor momento para entrar en una nueva relación o conocer emocionalmente a alguien? Pues bien, esa pregunta con los dados la podemos hacer. Vamos a realizar nuestra pregunta, vamos a soplar nuestros dados, vamos a arrojarlos y cada dado, en vez de tomar los matices tradicionales de lo que representa cada uno de ellos, juntos van a representar una fecha donde va a ser especial para nosotros. ¿Cómo? Pues bien, ¿qué es lo que representa cada dado? Es lo que vamos a ver ahora. Para interpretar el tiempo, vamos a tener en cuenta que cada dado va a tener un significado particular diferente, ¿no? En cuanto a lo que es el dado que tenía que ver con las casas astrológicas, ¿no? Que tiene los 12 números, va a representar puntualmente al mes del año. Es decir, de que si cuando yo tomé mis dados, ¿no? Arrojé mis dados, bien, voy a ubicar, por ejemplo, por un lado voy a tener este que dice el número 7, que es el dado que tenía que ver con las casas, va a representar el mes 7 del año, ¿no? Es decir, en este caso estaría hablando del mes de julio. Ahora tendríamos que ver qué momento del mes de julio, porque es muy amplio. Bueno, entonces ahí tomaríamos este dado que tenemos con los signos del zodíaco en Cáncer. Bueno, buscaríamos en qué momento la luna está pasando por Cáncer. ¿Qué lunas de Cáncer tenemos en el mes? Esto, por supuesto, va a tocar, bueno, buscar, ¿no? Las correspondencias, pero nos vamos a quedar con los días que puntualmente la luna está en Cáncer y luego vamos a tomar este dado como la hora planetaria. Aquellos que no están familiarizados con la hora planetaria, en la magia es muy importante y puntualmente lo ideal sería de que busques, que de hecho en internet podés buscar al respecto de cuál es la hora planetaria. Antes se hacía un cálculo puntualmente matemático, pero hoy en día encontrás incluso hasta aplicaciones y en internet encontrás cuáles son las horas planetarias o cómo calcularlas. Buscaríamos la hora planetaria que tenga que ver en este caso con el Sol.
¿no? De acuerdo a lo que hubiera salido en este dado, buscas cuándo, por ejemplo, si sale la luna, buscaría, bueno, cuándo está la hora planetaria de la luna en esos días dentro de ese mes. Esa es la manera de obtener la mejor fecha para nuestra pregunta en particular cuando queremos trabajar mágicamente con las horas, con días y meses. Recordemos de que acá no estamos leyendo derechas o invertidas puntualmente porque hablamos de buscar fechas y como vemos el significado de cada uno de los dados no es tenido en cuenta, sino que solamente toman lo que es meses, días, horas.